Hola, el día de hoy te traigo un tema que he titulado La ley del espejo. Puede que hayas leído o escuchado algo al respecto. Sin embargo, quiero compartírtelo desde mi enfoque. Quiero hacerte llegar de dónde se origina realmente esta ley y cómo puedes utilizarla en tu vida como una valiosa herramienta de autoconocimiento. En el universo existen leyes o principios universales que creamos o no en ellas, siempre están actuando en nuestras vidas. Una de estas leyes es la ley de correspondencia, cuyo lema es: a como es arriba, es abajo; a como es adentro, es afuera. Esta ley se concreta en que todo lo que sucede alrededor de la persona tiene que ver con lo que pasa en su interior. Eso que pasa en su interior es la información que llevamos a través de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y memorias. Hoy sabemos que nosotros, a través de nuestros genes, heredamos no solamente los genes para el color del cabello, para la forma de nuestro cuerpo y de nuestro rostro, sino también que recibimos en heredad el ADN emocional de nuestros antepasados. Por tanto, esas son las memorias que llevamos dentro. De tal forma que de ahí es donde esta ley, hoy por hoy, se ha como popularizado bajo el nombre de la ley del espejo, que no es más que la misma ley de correspondencia, que es un principio universal. De forma ineludible se va a desarrollar en el tiempo y forma de la vida de cada persona. Esto, ¿cómo es que logramos que esa ley actúe? No tenemos que hacer absolutamente nada, sino que nosotros actuamos acorde a ese gran principio universal. Resulta que nuestra mente, veámoslos como un iceberg, ¿sí? Donde un 3%, otros dicen que es un 5%, es nuestra mente racional, esa que piensa, que cree que lo sabe todo, que lo puede controlar todo, que lo domina todo. Y el 97%, que es la parte que va hacia abajo, en el iceberg lo vemos como hundido en el océano, esa parte es el subconsciente. Ese subconsciente que es el 95 o 97%. Quedémonos en el 95% de toda nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? Que al final nosotros desde un 5% a duras penas es que manejamos nuestra vida y actuamos nuestra vida y creemos pensar nuestra vida. Sin embargo, es el subconsciente quien tiene ese 95% de información, el que maneja nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que Carl Jung decía que había que hacer consciente lo inconsciente. ¿Cuál es lo inconsciente? Todo eso que está en nuestro interior y que nosotros desconocemos, pero que mediante esta herramienta de la ley de correspondencia o ley del espejo, podemos empezar a conocernos a través de los demás, porque en eso consiste esta ley. Nosotros prácticamente funcionamos como un proyector. Si tú te ubicas en tu casa, que tienes enfrente una pared, o eres el proyector y a través de tus ojos
sale esa información y se proyecta enfrente. Pero ese proyector ha tomado la información, bien de un computador, bien de un televisor, ¿sí? Entonces, esa información es la que está en nuestro interior. O sea, un televisor por sí solo, sin canales, pues lógicamente no va a transmitir absolutamente nada, ¿sí? Entonces, igual sucede con nosotros. Nosotros proyectamos hacia afuera toda esa información que llevamos por dentro. Sin embargo, este es un conocimiento que tal vez de unos 20 años hacia acá es que se ha venido siendo un poco más popular o más accesible, ¿ok? De tal forma que hemos sido enseñados o programados a pensar que lo externo es lo que nos hace daño, que lo externo es independiente de nosotros y es una total falsedad, ¿sí? Lo externo refleja mi interior. Todo lo que tú vivas en tus relaciones de pareja, en tus relaciones de trabajo, con tus hijos, con eso es únicamente el resultado de lo que hay en tu interior. De ahí la gran necesidad de buscar cómo sanar ese interior para empezar a proyectar cosas diferentes, sanas, relaciones familiares sanas y no estar en ese conflicto desde el cual hemos vivido hasta hoy. En ese subconsciente, que te decía que maneja el 95% de nuestra vida, ahí yacen las memorias de todo nuestro clan familiar, ¿ok? Pero también existe un inconsciente colectivo. A ese inconsciente colectivo está por encima de nuestro propio inconsciente. O sea, tu subconsciente más mi subconsciente más el subconsciente del otro y del otro y del otro y del otro, que son subconscientes independientes, forman una gran totalidad del subconsciente o inconsciente, que algunos le llaman así, del subconsciente colectivo. Cuando hablamos del colectivo, estamos hablando de toda la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, yo no voy a proyectar situaciones que en mi parte cultural o en mi país no se haya vivido. Pueda que sí, pero muy remotamente, porque también traemos cola de más atrás, pero vamos a centrarnos en esta vida, ¿no? Entonces, un ejemplo, las vicisitudes que vivió el colectivo cuando los nazis, en el tiempo de los nazis, pues yo no voy a proyectar nada de eso, siempre y cuando, óigase bien, dentro de mis antepasados no exista uno que vivió ahí en Alemania, ¿sí? Entonces, nosotros también nos vemos influenciados por ese colectivo. Sin embargo, vamos a concretarnos, para no hacerlo tan expansivo, vamos a concretarnos en el subconsciente o inconsciente personal. Bien, dentro de los espejos, porque hay diferentes tipos de espejos, yo he clasificado como los principales desde los cuales yo trabajo en las terapias que hago, ¿no? Y es por ello que quiero dejarlo como bien claro para que tú empieces por sí misma o por sí mismo a autoconocerte. Vuelvo y repito, la ley del espejo, que no es más que la ley de correspondencia, es una excelentísima herramienta de autoconocimiento. El primer espejo sería el espejo directo. Eso de que cuando veo o ves a una persona y de repente te agradó algo de ella y entonces
ese es un espejo directo. Esa persona te está proyectando esas cualidades, esos hábitos o esas conductas que tú tienes y por eso te resulta agradable. También es un espejo directo cuando yo veo en esa persona algo que no me gusta y que rechazo. Ah, es que es muy creída o es que es muy vanidosa o situaciones así. Entonces puedas decir, no, yo no soy vanidosa, yo no soy creída. Ok, pero ¿qué pasa? Que si eso que estás viendo ahí afuera te molesta, eso tiene que ver con alguna parte tuya que no te reconoces, con esa parte que no logramos vernos, porque al final nos sucede como cuando vamos manejando, que podemos ver por el retrovisor, con los espejos laterales, cierta parte, pero hay una parte que es un punto ciego. Y es a eso de lo que nos sucede con las personas del frente que vemos allá afuera y que decimos, no, eso qué horrible, es muy criticón, es muy aquí, muy allá, o no habla muy bien, o se equivoca constantemente. Entonces, eso tiene que ver contigo, porque si te molesta, es que tiene que ver con esa parte que está en desequilibrio tuyo. ¿Cómo está en desequilibrio? En que no reconoces que eso también está en ti. Porque, a ver, eh, ok, esa persona puede que tú la señalas porque es muy criticona, pero pregúntate, ¿cómo te critica a vos misma? O sea, ese espejo directo va directamente contigo para hacerte las preguntas a ti mismo, a ti misma. En decir, ok, si me molesta, ¿por qué es así? ¿En qué aspectos soy yo también así? ¿O en qué aspectos no me permito ser como esa persona? Por ejemplo, yo he recibido, digamos, muchos comentarios donde me dicen, bueno, es que mi pareja es narcisista. Ok, sabemos que lo que se le menciona narcisismo es aquella persona que ve más por él mismo. Entonces, ¿por qué me molesta que esa persona sea narcisista? Algo me está diciendo la vida de mí. Lo de él es problema de él, pero de mí, ¿por qué me molesta? Bueno, me molesta porque mientras esa persona se ve mucho, se cuida mucho, ve más por él, entonces yo puedo estar desde el que me abandono totalmente, me descuido totalmente, porque estoy en función de ver hacia afuera, de ver quién necesita algo, de que si a mi mamá, que si a mi tío, que si al amigo, que si a los niños, que si el trabajo, que si... Entonces todo para afuera, y no me dejo tiempo para mí mismo, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo del espejo directo. Otro tipo de espejo es el espejo opuesto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, veo una persona muy extrovertida, o sea, que habla, pero hasta por los codos, decimos muchas veces. Y yo soy una persona totalmente que no hablo del todo, y entonces me incomoda porque esa persona habla mucho o porque no habla. Puede ser, ¿no? El caso contrario. Entonces, pregúntate, ¿por qué te molesta que la otra persona hable mucho? ¿Quién te limita a que hables? Tal vez no como esa persona, pero sí a salir de ese desequilibrio, porque mientras la persona que habla mucho puede estar en esa polaridad extrema, tú estás en otra polaridad extrema. Porque recordemos que en el universo donde vivimos es de dualidad. ¿Qué quiere decir? Donde existen dos polaridades, el bien y el mal, el alto, lo bajo, ¿sí? Blanco, negro, noche, día. Y esa es la unidad perfecta. Vemos cómo, por ejemplo, el anochecer, ¿no? Se va oscureciendo, oscureciendo y de repente se pierde lo que era la luz solar porque va entrando la parte de la noche.
pero no es que entra así de una sola vez, sino que va paulatinamente rotando, rotando, rotando para llegar a caer a la otra polaridad. Y eso sucede igual con nosotros. Esas dos polaridades están dentro nuestro, pero hemos creído que solamente solo somos una cosa. O sea, solamente soy el bien. No, también soy el mal. El mal está dentro de mí, pero no de la forma en que nos lo han vendido, como que el mal es lo malo, 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 eh, de una forma como pecaminosa. No, estamos formados de luces y sombras. Y precisamente eso que me está reflejando esa persona es parte de esa sombra o de esa oscuridad que yo no logro ver en mí y que necesito integrarla para poder dejar de ser una persona que no habla del todo o una persona que soy totalmente narcisista, como dicen, o una persona que me descuido totalmente. Entonces, lo que es el universo siempre busca es el centro, el equilibrio. Y nunca vamos a estar en bienestar cuando estamos desde el desequilibrio en exceso de una de las polaridades. ¿Sí? Entonces hablaba del espejo opuesto, que es precisamente eso que soy todo lo contrario. Otro ejemplo podría ser, es que esa persona es bien tacaña. Ok, ¿y en qué te incomoda o qué te refleja más bien eso? Ah, bueno, es que yo le doy dinero a Raimundo y a Medio Mundo y yo le hago favores a todo el mundo, aunque quedo súper agotada. Entonces allí ese tacaño que ves afuera te está mostrando el otro extremo, pero la vida no es que quiera que vayas al extremo de ese tacaño, sino que busques el centro. Mientras tú estás en el exceso de estás viendo el opuesto, que es el exceso de lo negativo, por así decirlo. Entonces busquemos el centro, no ser ni muy, muy, ni tan, tan. De buscar el centro para así encontrar ese equilibrio, ese centro interno. El otro espejo es el espejo de los juicios. De ese que hacemos uso todos, porque es como lo normal, lo que aprendimos en primera instancia en nuestro hogar, después en los trabajos, en las iglesias mismas, porque nos vivimos criticando, señalando, juzgando, etiquetando, porque ese es vanidoso, porque ese es tacaño, porque esa es creída, porque ese es narcisista, porque ese es... Y entonces vivimos haciendo juicios y juicios y juicios. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros le hacemos el juicio a alguien, lo estamos marcando, señalando con ese dedo. Y al señalarlo con ese dedo, mi cuerpo, que es tan perfecto, me recuerda que 3 veces viene eso hacia mí. ¿Sí? Porque no podemos señalar así con el dedo chiquito, ¿verdad? Lo hacemos con el índice y vienen 3 hacia acá. Y ahí hay una frase bíblica que dice, con la vara que mides serás remedido. ¿Sí? Eso nos lo dicen en las religiones y está bíblicamente. Pero no es como una condena, como hacerte el juicio, sino para la toma de conciencia de que el otro a duras penas te está reflejando una parte que tú no logras ver de ti mismo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros señalamos, estamos perpetuando, por así decirlo, o remarcando esa conducta, ese hábito que vemos en esa persona. ¿Y qué va a pasar? Que la vida
nos lo va a poner cada vez más fuerte. Por ejemplo, si es que me cae mal alguien porque lo veo que es muy vanidosa, la vida se va a encargar de ponérmela tantas veces de frente y cada vez más de frente, para que yo revise que esa parte de vanidosa es algo que yo tal vez no me estoy permitiendo. Y no en ser vanidosa, sino en cuidar de mi aspecto, en quererme un poco más, en verme yo misma, en lugar de estar siempre viendo hacia afuera, ayudando a los demás y la cenicienta se queda sin cuidarse, ¿verdad? Entonces, el espejo del juicio es algo con lo que a mí me gusta mucho hacer énfasis, porque en la medida que nosotros dejamos de hacer juicio, vamos integrando esas partes nuestras que no lográbamos ver de nosotros y que nos están restando nuestro verdadero poder. Porque, a ver, si somos una unidad perfecta, el hecho que ahí afuera anden un montón de trozos míos quiere decir que no estoy completa. ¿Y cómo me voy a completar? Integrando todas esas partes que están en mí. Y no quiere decir que yo me voy a volver vanidosa, no, sino simple y sencillamente aceptar dónde estaba esa parte en mí que yo necesito trabajar en mí. La otra persona, ya ese es el problema de la otra persona. Yo más bien le diría, gracias por reflejarme eso, aunque no se lo diga personalmente, pues, pero gracias porque me está reflejando algo que necesito trabajar en mí. Bien, entonces estábamos con el de los juicios. Vamos al cuarto. El cuarto espejo es el de la noche oscura. Esta es una etapa que nuestra alma vive con muchísimo dolor. Es una etapa donde se nos refleja una crisis existencial, un momento bien duro. Bien puede ser por la pérdida de un familiar, por la pérdida de una pareja, la pérdida de una vivienda, donde detrás de eso que estás viviendo se esconde un miedo profundo. Por ejemplo, en el caso de las personas codependientes que son muy fusionadas con su pareja, generalmente cuando la pareja se le va, esta persona queda que cree morirse, que cree que no va a haber más vida para ella porque se quedó sin aire, sin expectativas de nada de la vida, ni propósito, ni nada, y empieza muy posiblemente periodos hasta depresivos. Entonces, es una crisis interna donde la vida le está invitando a encontrar cuál es ese miedo profundo que hay detrás de esa pérdida. Y muy posiblemente el miedo profundo sea el miedo al abandono, en este caso de esa pareja, ¿no? O cuando se muere alguien, igual el miedo al abandono. Entonces, es eso lo que la vida le está poniendo a esa persona, en este caso todos pasamos por una o dos crisis existenciales, donde es nuestra alma la que está en semejante proceso de aprendizaje para poder descubrir cuál es ese miedo profundo y sanarlo. El quinto espejo, este para mí es sumamente magnífico, es con el que más trabajo, es el espejo transgeneracional.
¿Qué sucede? Que, como hablé en un principio, en nuestro inconsciente están las memorias de todo ese ADN emocional vivido por nuestros antepasados, de todo ese ADN de nuestros padres, los hayamos conocido o no, estén vivos o no. Entonces, todas esas memorias nos habitan, están en toda nuestra biología, y cuando nosotros, que es lo más normal, tenemos conflictos con la pareja, con los hijos, en el trabajo, en la alimentación o con, a ver, bueno, con el dinero, tenlo por seguro que lo que te está reflejando son los conflictos que desconoces que tienes con tus padres. Porque todos los conflictos con nuestros padres los vamos a ver proyectados afuera, en nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, con nuestra abundancia, con nuestra alimentación, con el dinero mismo. Y muchas veces los conflictos que tenemos con mamá, con papá, no son nada más que el reflejo de las heridas de ellos con sus padres. Así como lo escuchas. ¿Sí? Nosotros somos el eco de todo ese dolor ancestral. Y si hoy estás viviendo conflictos de cualquier índole, la vida te está invitando a que sanes esa parte, a que sanes esa herida, a que sanes a tus ancestros. Este espejo es sumamente revelador, es doloroso también. Sin embargo, el sanar nuestro árbol familiar, o al menos empezar por nuestra propia historia personal, que sería la relación mía con mis padres, eso te va a dar un antes y un después en tu vida. Porque mientras estamos en conflicto con nuestros padres, que creemos no tenerlo porque creemos que son ellos los que nos hacen, ¿ok? Nosotros de forma inconsciente estamos como esos niños sintiéndonos víctimas de nuestros padres, señalándolos, juzgándolos, criticándoles lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que nos dieron, lo que no nos dieron. Y eso es lo más normal de cómo hemos aprendido a conducirnos en la vida. Sin embargo, la vida lo que desea y quiere para cada uno de nosotros es la felicidad, es el bienestar. Pero ¿cómo podemos estar felices viviendo a plenitud si no estamos en paz con nuestro origen? Si nacimos de un padre y de una madre, de la fusión de ellos, nosotros somos el resultado. ¿Qué quiere decir? 50% papá, 50% mamá. Entonces, el estar en rechazo o en enojo, en inconformidad hacia uno de ellos, es estar en rechazo hacia ese 50%, ya sea que es con mamá el problema o el 50% por el lado de papá si es con él el problema. Ahora, ¿cómo nos afecta? Imagínate que, por ejemplo, en el caso del padre, si fueran problemas con el padre y tú eres mujer, vas a tener problemas con tu pareja. Porque en el subconsciente, la información que existe es de un hombre y una mujer, y esos representan a los padres. Entonces, el hombre que traes a tu vida va a ser alguien semejante
tu padre. ¿Para qué? La vida no se está burlando de ti, lo que está queriendo es que sanes esas memorias que hay ahí en contra del padre, en contra de los hombres del clan familiar. Si es en el caso, digamos, del hombre, porque hablaba primero de la mujer en su relación, en el caso del hombre lo contrario. Si yo como hombre estoy enojado con mi madre, pues lógicamente que voy a estar enojada con la que es mi pareja, ¿ok? Y eso va a afectar nuestras relaciones sexuales, eso va a afectar nuestra economía, porque estar enojado con la madre significa la alimentación, significa la vida misma, significa la femineidad, significa la fecundidad o fertilidad. Muchas veces no podemos embarazarnos porque hay serios conflictos con la madre. Entonces, al estar en rechazo, yo contraigo el hecho de ser mujer. Este tema es súper extenso. Es todo un proceso maravilloso que a través de nosotros mismos, de lo que estamos viviendo en nuestras relaciones, podemos, a través de la ley del espejo o trabajando el transgeneracional, que sería la ley del transgeneracional, la ley del espejo del transgeneracional, nos va a permitir encontrar esas partes que necesitamos sanar e integrar. Bien. Y el último espejo del que quiero hablar rápidamente, porque si no nos extendemos mucho, es del espejo que representa tu cuerpo, el espejo que representa tu casa y el espejo que representa tu vehículo. Al final, todo siempre está hablando de nosotros mismos, no hay nadie más. O sea, culpables no hay por ningún lado. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con el cuerpo? Las enfermedades mismas son desequilibrios internos. Y cuando uno toma conciencia de lo que esa parte del cuerpo te está queriendo decir, te das cuenta de que eso lo puedes sanar. No es magia, es toma de conciencia. Es cosa de hacer consciente lo inconsciente. Un ejemplo, me duele la garganta. Entonces, ¿para qué sirve la garganta? Por acá sale nuestra voz. Entonces, habría que preguntarse, ¿qué es lo que yo no me he permitido hablar? ¿O qué palabras me tragué, tal vez con mi pareja o con mi jefe? Que muchas veces nos quedamos sin habla, ¿sí? Entonces después ahí aparece que se quedando dolor de garganta, que me duele aquí, que... Entonces, nuestro cuerpo también es un espejo, habla siempre de nosotros, habla de nuestro interior, de esas cosas que necesitamos sanar. Nuestra casa, igual, o sea, si somos una persona desordenada, que hay ropa en el sofá, los zapatos en la sala, la cocina ya ni se diga, entonces podemos deducir fácilmente que también así anda nuestra mente, ¿sí? Porque nuestra casa es un reflejo y cada una de estas cosas ahí tiradas estarían reflejando nuestros pensamientos. Bueno, acá quiero ponerte un ejemplo que, como te digo, yo lo que trato de compartir es porque ya lo he vivido y lo que yo doy en mis atenciones o en mis sesiones es porque es algo que ha sido más que reafirmado en mí primeramente como parte de un gran aprendizaje.
En relación a lo de la casa, hace 2 años exactamente, y esto lo tengo escrito en un artículo, empezó el garaje de mi casa, techado y todo, empezó a rajarse el piso. Bueno, estaba viviendo una situación de salud bien difícil con mi mamá, estaba en cama desde hacía 2 años y pues la verdad que no tenía ni la más mínima intención de preocuparme por nada más que fuera la salud de mi madre, ¿no? Entonces no me iba a meter como que, ay, que se rajó este piso, lo vamos a mandar a cambiar, ¿no? Y aquello se fue haciendo más grande. Resulta que finalmente mi madre muere un 7 de noviembre del 2022. Y bueno, se dio el desenlace y yo creo que menos de la semana que yo estoy cerrando el portón del garaje y empiezo a caminar, cuando veo, era un área algo ya grande que se me había quebrado, estaba bien quebrado. Inmediatamente, o sea, fue como cuando te pasas una película, inmediatamente conecté y empecé a llorar. O sea, me cayeron montones de lágrimas y fue porque ahí tomé conciencia de que ese piso se había empezado a rajar cuando mi madre empezó a estar en cama. La madre es el piso, es el sostén emocional. Y cuando yo tomé conciencia de eso fue lo que me hizo empezar a procesar mi duelo, porque cuando mi madre se murió, pues fue como que, ok, ya se murió, está bien, vamos al entierro, y todo aquello que yo creí en primera instancia que estábamos preparados, porque pues estuvo 4 años en cama, y pensé que ya nos habíamos preparado como para su desenlace, pero no. Al final fue de que su muerte, como cualquier muerte de un ser amado, fue un shock tan grande que entonces lo que me dejó fue como congelada, ¿ok? Actué, todo tranquilo, todo normal, todo bien, todo happy, pero a la semana fue cuando hago esa conexión y fue donde, honestamente, ahí sí se me rompió el grifo de los ojos para empezar a llorar. Entonces, esto de que la casa es un reflejo también de nuestro interior, lo he comprobado en muchas cosas, igual en unas tuberías, o sea, es un tema bien profundo que así en un corto video pues no vamos a abarcarlo mucho. Después lo otro, decía el espejo de tu vehículo. Igual, tu vehículo lleva tu energía, tu vehículo eres tú mismo. Y entonces, si de repente el radiador estalló, se puso, como se dice, que te tuviste que detener porque se recalentó totalmente, tendrías que revisar cómo andas por dentro esa presión, que estás a punto de estallar. Puede parecerte absurdo, como muchas personas que creen que esto es solamente palabras y tonteras. No, esto es una mera ciencia. Que no nos la den como un aprendizaje común y corriente, esa es otra cosa. Pero sí estamos hablando de una de las leyes fundamentales del universo. Y así es como funcionamos. Por eso, la ley del espejo es una extraordinaria herramienta de autoconocimiento.
siempre y cuando quieras entrar hacia tu adentro y sanarlo. Pero si queremos seguir desde el ego creyendo que los otros son los que nos hacen daño, que los otros son los malos, que los otros, pues vamos a estar en el rol de víctima, en el rol de que todo el mundo nos hace y nosotros estamos aquí indefensos sin hacer nada. Y eso, estar desde el rol de víctima, lo que nos hace es quitar nuestro poder personal. Pero cuando yo me doy cuenta que el de afuera me está reflejando algo mío y tengo la humildad para buscar qué es lo que pasa en mí con esa conducta que no me está pareciendo esa persona, lo busco, lo integro, me perdono porque el perdón es únicamente abrazarte con tus luces y sombras, no es hacer nada de ir a una romería o de ir a iglesia, no, 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 es simplemente abrazar y reconocerte como esa unidad perfecta que eres. Somos unidades perfectas de la creación. Somos la muestra de amor de nuestro gran creador. Y desde ahí es que la ley de correspondencia es nuestra mejor herramienta para crecer, para conocernos y para sanar. Así que tú decides si deseas empezar a observarte y ver de qué manera aplicas esta herramienta. Ten muy presente todo, todo comienza en uno mismo. ¿Sí? Feliz tarde.